Jennifer Wendorf llega tarde el 25 de noviembre de 1996. La joven, de 17 años, acaba de volver de trabajar en el supermercado. Había prometido a sus padres que llegaría a casa a las 22 horas 15 minutos. Cuando entra en casa ya son las 22:30 horas. Por el rabillo del ojo, Jennifer ve a su padre, Rick, tumbado en el sofá. Parece que se ha quedado dormido en el salón. Se acerca sigilosamente al teléfono fijo para llamar a su novio. Quiere decirle que ha llegado bien a casa, pero el cable ha sido arrancado de la pared. Jennifer se sorprende y va a la cocina, donde sospecha que está su madre. Cuando entra en la habitación, Ruth Wendorf está tendida en el suelo cubierta de sangre. Inmediatamente corre al salón para despertar a su padre y pedirle ayuda. En ese momento se da cuenta de que Rick Wendorf también está tendido en un charco de sangre. Tiene la cara destrozada hasta quedar irreconocible. Ambos padres están muertos. Han sido asesinados en su propia casa. Jennifer utiliza un segundo teléfono de la casa para hacer una llamada de emergencia. Cuando llegan los agentes, la joven de 17 años está completamente desolada. No solo han asesinado brutalmente a sus padres, sino que su hermana pequeña Heather ha desaparecido. No hay rastro de la chica de 15 años. A primera vista, Jennifer y Heather Wendorf son unas adolescentes normales. Junto con sus padres Ruth y Rick, viven en Eustis. Este pequeño pueblo del estado norteamericano de Florida está a pocos kilómetros del famoso parque temático Disney World. Jennifer es una popular animadora del Instituto Eustis. Heather, que es 2 años más joven, es un poco más introvertida. Es creativa e introvertida. Escribe regularmente en su diario, al que también confía algunos secretos. Por ejemplo, que todavía no puede dormirse sin su peluche Squishy. Mientras Heather y Jennifer van al instituto local Eustis, Rick Wendorf trabaja como jefe de almacén y su mujer Ruth como profesora. La familia Wendorf lleva un estilo de vida de clase media. Pero todo cambia en 1995. Heather, que entonces tenía 14 años, tiene por primera vez un novio estable. Conoce a Rod Ferrell, 2 años mayor que ella, en el colegio. Al principio, los dos son solo buenos amigos. Comparten la pasión por la creatividad y el entusiasmo por el dibujo. Heather está totalmente fascinada por el chico y rápidamente se enamora de él. Numerosos rumores rodean al misterioso Rod. Es muy carismático, pero también introvertido, y se le considera el chico malo del pueblo. Y pronto resulta que no son solo rumores. Rod crece inicialmente en la pequeña ciudad de Murray, en el estado de Kentucky. Su madre, Sondra, se interesa por el ocultismo y los vampiros. Esto también se contagia a su hijo. Rod se evade en juegos de rol de fantasía con su grupo de amigos para distraerse de su monótona vida cotidiana en Murray. Le gusta especialmente el juego Vampiro, la mascarada. Cuando Rod y su madre se trasladan de Kentucky a Eustis, en Florida, los límites entre el juego y la realidad se difuminan para él. A medida que Heather y Rod se van conociendo mejor, él revela un oscuro secreto a su novia. Afirma ser un vampiro de 500 años y por tanto inmortal. Y Heather le cree. Sus amigos notan cambios cada vez mayores en Heather. Empieza a vestirse de forma diferente y no para de hablar de vampiros, demonios y el inframundo. Incluso cuenta a sus amigos que ella misma se ha mudado y se ha convertido en vampiro. Rod la ha hipnotizado y la ha llevado a otro mundo. Lo ve como su salvador, que la salvaría del infierno cotidiano de Eustis.
ella encuentra tanto romance en el mundo fantástico de los vampiros como el propio Rod. Juntos, Rod y Heather realizan rituales, se hieren deliberadamente y beben la sangre del otro. She nearly passed out that night from how much blood I had taken from her. Sondra, la madre de Rod, también se da cuenta de que su hijo y su novia se alejan cada vez más. Cuando irrumpe en la habitación durante uno de los rituales y ve a su hijo cubierto de sangre y a Heather sentados juntos en el suelo, tira de la cuerda. Decide volver a Murray con Rod. Cuando él se entera, se vuelve loco. Heather también está destrozada. En ese momento, Sondra no tiene ni idea de que esa mudanza probablemente solo contribuirá a agravar la situación. De vuelta en Murray, Rod conoce a algunas personas mayores. Una de ellas es Stephen Murphy, que se hace llamar Jaden. Le ofrece a Rod la oportunidad de unirse a su casa. Jaden es el líder de un pequeño grupo de jóvenes que se identifican como vampiros, igual que Rod. Este acepta la invitación de Jaden y pasa a formar parte de la pequeña pandilla. Rod y Heather siguen en contacto. Pasarán un total de 12 meses antes de que los dos adolescentes vuelvan a encontrarse. Aunque solo les separan unos cientos de kilómetros, hablan por teléfono todos los días. Algunas de las conversaciones duran hasta 10 horas. La factura telefónica que recibe Sondra, la madre de Rod, por las llamadas entre los dos adolescentes asciende a más de $1,000. Heather y Rod deciden huir juntos. Pero hay un obstáculo. Los padres de Heather, Ruth y Rick. Se dice que la joven, que ahora tiene 15 años, dijo a menudo en aquella época que deseaba que sus padres estuvieran muertos. En esta época, Rod consume cada vez más drogas. Consume marihuana y LSD. En algún momento, también se añade cocaína y heroína. Al mismo tiempo, él y su círculo de amigos en Murray se distancian. A Rod no le gusta que Jaden sea el líder del grupo de vampiros. En cambio, él quiere estar al mando. Así que reúne a algunos adolescentes a su alrededor. Entre ellos hay una chica de 16 años llamada Charity Kesey. Las dos se hacen íntimas rápidamente y se acuestan juntas con regularidad. Aunque Heather sigue esperando a Rod en Eustis. A pesar de su nueva relación con Charity, Rod sigue afirmando que quiere huir con Heather. Scott Anderson, de 16 años, y Dana Cooper, de 19, también forman parte del nuevo grupo de Rod. Ambos tienen amigos por primera vez en su vida, o lo que ellos creen que son. Con su carisma, Rod consigue manipular a sus seguidores para que crean sus historias de vampiros. En torno al adolescente se desarrolla un verdadero culto. I had joined Rod's cult. I joined out of curiosity, and mostly because I felt isolated a lot. And going into the cult gave me a sense of belonging. Con su creciente consumo de drogas y la adhesión de sus seguidores, Rod, de 16 años, se descontrola cada vez más. Amenaza con cortarle el cuello a un profesor. Como consecuencia, es expulsado de la escuela. Pero incluso esta supuesta medida educativa no conduce a nada bueno, porque ahora Rod tiene mucho tiempo libre. Sus fantasías violentas se vuelven cada vez más prominentes. El ambiente tenso entre él y su antiguo líder de secta, Jaden, se intensifica. Rod amenaza con asesinar a la novia de Jaden. Dice que quiere cortarle la cabeza y distribuir sus órganos en la casa de Jaden. Más tarde, Rod explica sus amenazas diciendo que tenía sed de sangre. Poco después, se produce un robo en un refugio de animales de Murray. Numerosos perros resultan gravemente heridos. La policía local detiene inmediatamente a Rod y a su novia. El miedo se apodera de Rod. Quiere abandonar Murray y huir a Nueva Orleans por miedo a las consecuencias. Pero antes llama a Heather y promete recogerla en Florida. El plan de fugarse juntos se pone finalmente en marcha el 25 de noviembre de 1996. Rod convence a sus partidarios Charity, Dana y Scott para que le acompañen.
Los cuatro parten hacia Eustis en el coche de Scott. Tras un año separados, Heather y Rod vuelven a encontrarse. Han quedado en encontrarse en un cementerio. Realizan juntos un ritual de sangre y quedan en verse de nuevo por la noche. Heather quiere coger algunas cosas de casa y luego irse con Rod. Vuelve a casa y se comporta como de costumbre con sus padres Ruth y Rick. Ve la televisión con ellos durante unos minutos antes de ir a su habitación y recoger sus cosas. Luego escribe una carta de despedida a su familia. Queridos mamá, papá y Jenny, no tengo mucho tiempo, pero quiero deciros que os quiero mucho. Os dejo para siempre, pero no quiero que os preocupéis por mí, porque voy a estar bien. Por favor, no intentes encontrarnos. Te echaré de menos y siempre te querré. Heather. Entonces la adolescente se escapa de casa, pero Ruth y Rick nunca leerán la carta de despedida de su hija. Want to know what it is to be a vampire? It equates to the life, it equates to power, it equates to the very foundation of existence. It's the communion, it's the holy wafer on the tongue. And that is what blood is to a sanguinary vampire. That's what a sanguinary vampire is, a blood feeder. Rod, Scott, Dana y Charity están esperando a Heather a unos 400 metros de la casa de los Wendorf. Pero cuando llega y sube al coche, se da cuenta de que ha olvidado algo. Rod acepta ir a buscar el objeto olvidado. Scott quiere acompañarle. Pero antes de partir, Rod le pregunta a Heather si sigue queriendo que mueran sus padres. Heather lo niega. Rod y Scott van juntos a casa de los Wendorf. La puerta del garaje está abierta. Cuando entran en el garaje, Rod encuentra una palanca dentro. En la planta baja de la casa, Rick está tumbado en el sofá. Se ha quedado dormido viendo la televisión. Los dos chicos se escabullen a su alrededor y Rod desenchufa el teléfono. No quiere que los Wendorf puedan pedir ayuda en los próximos minutos. Cuando Rod y Scott vuelven a entrar en el salón, Rick se sobresalta y grita. Pero antes de que el padre de familia pueda defenderse, los dos le golpean con una palanca. Esto no solo le rompe las costillas, sino también el cráneo. Mientras Rick lucha por su vida, Rod y Scott bailan alrededor de su cuerpo antes de matar con unos golpes finales. Más tarde se encuentra en su cuerpo una forma de V quemada. Se dice que Rod utilizaba a menudo este símbolo en sus rituales. Ruth, que acude corriendo al oír los gritos de su marido, tampoco tiene tiempo de reaccionar. También ella recibe una brutal paliza de los dos chicos. Cuando los padres de Heather están muertos, Rod y Scott abandonan la casa. Cogen el flamante todoterreno de la familia y abandonan la escena del crimen. Se llevan el arma del crimen y la esconden bajo uno de los asientos del coche. Heather está esperando en el coche con Dana y Charity cuando, de repente, ve que el todoterreno de sus padres se dirige hacia ellas. Lo primero que piensa es que sus padres la están buscando. Pero entonces ve que Rod y Scott están en el coche. Piden a Dana y Charity que se pongan al volante del coche de Scott y sigan al todoterreno robado de los Wendorf. Rod y Scott no dicen nada sobre el crimen que acaban de cometer. Así comienza una huida de casi 3 días. Conducen durante unas horas antes de que Rod sugiera entrar en una casa. Allí, los adolescentes encuentran un arma de fuego y una hucha con cambio por valor de unos $20. En esta ocasión, Rod se lleva a Heather aparte y le cuenta lo que les hizo a sus padres unas horas antes. Le dice que, como su compañero vampiro, será su padre a partir de ahora. Los adolescentes intercambian las matrículas del coche robado y del coche de Scott y abandonan el coche del chico de 16 años. Los 5 se dirigen hacia Nueva Orleans en el todoterreno. Llegan hasta Baton Rouge, en Luisiana, con el depósito lleno por los $20 robados. Mientras tanto, Jennifer, la hermana mayor de Heather, está angustiada en su casa de Florida.
acaba de encontrar a sus padres muertos y su hermana pequeña no aparece por ninguna parte. Los agentes interrogan a Jennifer en el acto. Cuando se enteran de la relación entre su hermana desaparecida, Heather, y Rod, los policías se ponen de acuerdo. Tienen una pista caliente. Llaman a sus colegas de Kentucky, donde ahora vive Rod. Por supuesto, conocen el nombre de Rod Farrell. Y hacen saber a sus colegas que no tienen ninguna duda de que Rod podría ser el autor del crimen. It was total shock. There's no really emotions. There's nothing really that you can say as a parent, as a mother, when you hear that kind of news. Inmediatamente se inicia una persecución de Rod Farrell. El FBI también le busca. Los adolescentes huyen de la policía durante 3 días. Sin embargo, con el tiempo, Scott, Heather, Dana y Charity empiezan a perder la confianza en su líder. Además, los adolescentes se están quedando sin dinero y no llegarán muy lejos. Desde una cabina telefónica de Luisiana, Charity llama desesperadamente a su abuela y le pide dinero. La abuela de Charity accede a transferir dinero a un hotel de Baton Rouge. Su nieta y sus amigas deben recogerlo allí. Pero hace tiempo que se ha enterado por los medios de comunicación y la policía de las maquinaciones de su nieta. Así que avisa a la policía y les ordena ir al mismo hotel. Gracias a la abuela de Caridad, los jóvenes son detenidos allí. Cuando Charity es separada de Rod antes del interrogatorio, se derrumba. Llora en comisaría y finalmente cede a la presión del interrogatorio. Admite que sabía que Rod quería matar a los padres de Heather. I heard Rod say it. Scott just nodded his head and went with Rod. Me and Shay did try to convince them not to do it, but Not to do what? not to kill her parents. What was your reaction to that? Dad's like, well, there's no other way. It was like talking to a brick wall. Dana también dice que Heather no tenía ni idea de lo que tramaba Rod. Why did he have an obsession of killing your parents? I don't know. Probably because he knows if he kills my parents, then I'd probably come to him. I probably wouldn't have anything to stay in Florida for. Un documento judicial publicado más tarde afirma: en los últimos 30 días, Heather Wendorf preguntó a Jennifer si alguna vez había tenido intención de matar a sus padres, y luego declaró que había decidido que Rod Farrell era la persona a la que debía preguntar si quería matar a alguien. Cuando los policías se enfrentaron a Rod por las graves acusaciones, dijo: me acerqué a su padre y le golpeé en la cara hasta que finalmente dejó de respirar. Así que sí, admito el asesinato. Tardó unos 20 minutos. Juro que pensé que era inmortal o algo así. No dejé de pegarle y pegarle. Y lo disfruté. Sin embargo, afirmó que en realidad había querido dejar con vida a Ruth Wendorf, pero ella le había tirado una taza de café caliente a la cara en un intento de defenderse. Rod se enfadó tanto que le atravesó el cráneo con una palanca. Mientras Rod, Scott, Charity y Dana admiten de buen grado haber participado en el doble asesinato o haberlo llevado a cabo, Heather se defiende de estas acusaciones. Como Dana ya había testificado, insiste en que no sabía nada del asesinato planeado de sus padres. Y para sorpresa de muchos, se cree a Heather. No se presenta ningún caso contra la joven de 15 años. El 12 de febrero de 1998, comienza el juicio de los otros adolescentes. Algunos compañeros de clase dan su opinión. Al menos 2 de ellos dicen que Rod se había presentado en su casa antes de los asesinatos. Ya entonces había hablado de querer asesinar a los Wendorf. Pero nadie le creyó. Charity y Dana vuelven a confirmar ante el tribunal que sabían lo del doble asesinato. Por ello, Charity es condenada a 10 años y medio de cárcel y Dana a 17 años y medio. Scott también vuelve a admitir su culpabilidad. Había ayudado a Rod en el asesinato de Ruth y Rick Wendorf. Es condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Los abogados de Rod intentan obtener circunstancias atenuantes para él.
Argumentan que está loco y que padece un trastorno esquizoide de la personalidad, como el síndrome de Asperger. Además, ha visto a menudo criaturas y figuras como demonios. En el juicio también se relata la infancia de Rod. Resulta que su madre, Sondra, también formaba parte de un culto vampírico y se dice que realizaba rituales. Casualmente, también es detenida justo un mes antes que Rod. Sondra está acusada de acosar sexualmente a un amigo de Rod de 14 años. Le escribió cartas en las que le decía que quería convertirlo en vampiro y realizar rituales con él. Durante el juicio se supo que su padre había abusado de ella cuando era niña. También amigos suyos habrían abusado sexualmente de Rod Ferrell cuando era niño. Pero a pesar de las súplicas de la defensa, Rod recibe la pena máxima. Es condenado a muerte. Acepta la sentencia con más que tranquilidad. Dice en una entrevista: aunque suene morboso, ir a la silla eléctrica era una fantasía mía. Pensé en ello hace mucho tiempo, desde que tenía 9 años. Siempre soñé con mi propia muerte. Pero en 2012, el Tribunal Supremo declaró inadmisible la cadena perpetua sin libertad condicional para menores. Todos los casos de este tipo tienen que reabrirse. Charity fue puesta en libertad en 2006, Dana en 2011, y la condena de Scott también se renegoció como parte del cambio en la ley. La cadena perpetua se conmuta ahora por una pena de 40 años de prisión. Scott recibirá crédito por los 22 años que ya ha cumplido en este momento. Por tanto, podría volver a quedar en libertad en 2031. Ahora se espera con impaciencia el nuevo juicio de Rod. Los familiares de los Wendorf también están en el lugar. Jennifer Wendorf, que encontró los cadáveres de sus padres en aquel momento, testifica de nuevo. Describe cómo vio los restos de su madre esparcidos por la cocina y se preguntó dónde había ido a parar la cara de papá. En un emotivo alegato final, se dirige directamente al juez. ¿Puedo tener un lugar donde no me traumatice cuando miro por encima del hombro? Si alguna vez sale, estaré destruida. Entonces seré la niña solitaria que era hace casi 23 años. Los Wendorf pueden respirar aliviados tras la vista judicial. Poco cambiará en el juicio de Rod. Seguirá en prisión de por vida sin posibilidad de libertad condicional, incluso después de que se reexamine el caso. Esto nos lleva al final del caso de hoy, que es tan extraño como cruel. En Estados Unidos, algunas personas criticaron el hecho de que Heather fuera la única del grupo que salió impune. ¿Crees que realmente no tenía ni idea de que sus padres habían sido asesinados? Espero leer tus opiniones en los comentarios. Por cierto, también puedes apoyar a Insólito de forma sencilla, además de dándole a me gusta. Si aún no te has suscrito al canal, me encantaría que lo hicieras. Gracias de antemano y gracias por vernos. Hasta el próximo video. Chao.